0:44 de la madrugada y bueno, decimos a nuestros oyentes que como habíamos prometido, ya está con nosotros Gabriela, la psicóloga Gabriela Milatich. Vamos a presentarla, por supuesto a Gabriela. Hoy vamos a intentar hablar en líneas generales también sobre la interpretación de los sueños. Bueno, le vamos a hacer las preguntas correspondientes a Gabriela, y ustedes allí al otro lado, que ya la semana pasada habían preguntado, que guardamos todas las preguntas, lo estuvimos viendo en la semana con Gabriela, vamos a contestar algunas de ellas, pero esto como vamos a ir, digamos, cada fin de semana nosotros vamos a volver sobre los temas, ¿sí? Porque tiene que ver también desde el punto de vista psicológico cómo se va a tratar cada uno de estos temas. Vamos a preguntarle de la simbología y los arquetipos, qué relación tiene, que hoy el tema está relacionado también con los símbolos, y también vamos a hablar de esos símbolos que hay en la interpretación de los sueños, qué pasa cuando soñamos. Así que oyentes, atentos a esta entrevista, porque va a ser una entrevista como siempre muy enriquecedora, y a mí me va a gustar que ustedes, allí del otro lado, también puedan preguntar. Le damos la bienvenida a la psicóloga Gabriela Milatich. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy buenas noches, muy bien, muy feliz, muy contenta y realmente satisfecha por haber podido venir, porque el sábado pasado pido disculpas a toda la audiencia, pero bueno, tuve un pequeño ahí obstaculito que ya se solucionó, gracias a Dios, y acá estamos para compartir con vos y con toda tu audiencia. Gabriela, bueno, nosotros hemos hablado un montón de veces de este tema, fuera de micrófono, ¿no? Cuando comenzamos a ver cómo iba a ser la participación dentro del programa, una de las cosas que surgió tenía que ver con lo que vos ya venís trabajando, ¿no? Que tiene que ver con la simbología, con los arquetipos, pero también con la interpretación de los sueños. Sí, es un tema apasionante que si uno remonta a la historia, es un tema bíblico. Exacto. Ya dentro de la Biblia hay personas muy importantes, muy interesantes, que hablan de la interpretación de los sueños y hablan de que son buscados por reyes y gobernantes en la interpretación de los sueños y en la dirección de los destinos de un país o de una nación. Así que la interpretación de los sueños y la búsqueda del resultado, ver el significado de lo que realmente simboliza un sueño es muy importante, es histórico. Por supuesto que el hito más importante que nosotros podemos tener más cercano a nosotros es Freud. Claro. Con un texto, un libro muy famoso que se llama La interpretación de los sueños, que de hecho lo hizo muy famoso y muy importante alrededor del mundo, y que realmente esta interpretación revolucionó, entre otros conceptos, por supuesto freudianos, pero este es un concepto central, lo hizo muy famoso y realmente abrió un campo de investigación y un campo en la mirada y en la escucha muy importante, que estaba del lado de lo misterioso, ¿no? Claro, de esas cosas que uno, digamos, le ponía como un halo de misterio. Un halo de misterio, claro. Algo que, bueno, que solo algunas personas, en ciertas circunstancias, podíamos llegar a interpretar o conocer. Sin embargo, Freud abre un campo que es, podríamos decirle, humano. Todos soñamos, nuestros sueños son muy importantes, hablan de nuestra realidad psíquica, de nuestra realidad interna, y sobre ese trabajo que hace Freud en esta interpretación, Jung también, Carl Gustav Jung, prosigue, de alguna manera suma al trabajo freudiano sus propias interpretaciones, que por supuesto ahonda y profundiza mucho más en lo que son los símbolos y los arquetipos, que ya están siendo muy escuchados y muy hablados, ¿no? Ya son un término muy conocido. Muy conocido, claro. Hace unos años se hablaba de arquetipos y no era una cosa tan conocida, pero hoy podemos hablar que sí, que es un término mucho más corriente. Y cuando hablamos de arquetipos, ¿de qué estamos hablando? De modelos. Se podría decir que el concepto más cercano es modelo. Hay
un modelo universal, hay arquetipos, imágenes o modelos universales, por ejemplo el de la araña. El de la araña es un modelo, una imagen arquetipal, es una imagen muy antigua que pertenece al inconsciente colectivo, es decir, está en la memoria humanidad. Y por supuesto muchos mitos de todos los pueblos y de todos los tiempos han hablado de la importancia y de la significación de la araña. Algunos en forma muy positiva y otros en forma muy negativa, ¿sí? Y esto lo podemos ver, lo vinculamos a la interpretación de los sueños. Claro, también, ¿no? porque una de las cosas que vio Freud, pero bueno, yo esta noche voy a hablar mucho de Jung, claro, que es el tema que a mí me ocupa y es en la orientación a la que yo voy, a la práctica que hago desde la psicología. Lo que él encuentra en los enfermos mentales es que estos símbolos aparecían aún en los sueños y los dibujaban y se relataban, y que estos sueños y estos dibujos que hacían los enfermos mentales coincidían con los arquetipos de todos los arquetipos y los mitos y las leyendas de todos los pueblos antiguos. Entonces a Jung le llamó mucho la atención y ahí empezó un trabajo de estudiar mitología a nivel profundo. Era un estudioso de la mitología, de las leyendas de los pueblos antiguos, de los diríamos, de todos los dioses, de cómo estaban armados los dioses en los diferentes pueblos, y del gnosticismo. Y por supuesto se metió muy profundamente en la alquimia, porque tanto el gnosticismo como la alquimia fundamentalmente trae los símbolos. Claro. Los símbolos son el eje. Entonces descubrió que los sueños, tanto en los enfermos mentales como en los normales, vamos a poner entre comillas, para poner, porque digamos, no hay un punto fijo, claro, hay un más y un menos, en las personas que cotidianamente nos movemos, se encuentran estos símbolos de gran significación para guía de la vida de una persona, para resolver problemas, para resolver enigmas, conflictos de nuestra vida. Siempre los sueños nos aportan puertas abiertas, esto que decimos, puertas de salida. Claro, esto que decimos, lo voy a consultar con la almohada, es así, ¿no? Es así. Y eso es un dicho muy popular, y como siempre decimos los psicólogos freudianos y por supuesto los junguianos, que la voz populi tiene razón. Claro. Aquello que se dice popularmente y que uno muy bien no sabe por qué, realmente consultarlo con la almohada es muy bueno. Y Gabriela, entonces, en esto de interpretar los sueños, que los oyentes son los que más preguntas hicieron, digamos, tenemos entonces elementos claves, quizás en alguna preocupación que nosotros personalmente tenemos, y que esa noche o esa siesta, porque no hay hora también, ¿no? No hay hora. Cuando uno duerme, hay alguna simbología que nos permite, digamos, abrirnos una puerta. Sí, lo primero que vamos a hacer es aprender a diferenciar, porque no todos los sueños son iguales. Exacto. ¿No? Tenemos los sueños más comunes, que nosotros le llamamos los sueños postdigestión o en digestión, que es cuando la pancita, la guatita, dicen los chilenos, la pancita está muy llena, y entonces son los sueños digestivos, que generalmente son sueños que tienen poca relevancia o poca significación. Es porque el estómago está pesado, en un alto porcentaje no tiene significación. No tiene significación. Bien. Pero sí, a veces en la siesta hay sueños muy lúcidos, sueños donde uno recibe números, donde recibe frases, donde hay personas que vienen y nos hablan y nos dicen determinada cosa que luego uno en la realidad lo corrobora, claro, ¿sí? O es muy útil para resolver una determinada situación social o interna, y también por supuesto se pueden dar en la noche.
en blanco y negro o a color, porque esto también es una Claro, pregunta muy común. Sí, ¿no? Sí, soñamos. Todos soñamos en blanco claro. y negro o soñamos en color. Algunas personas sueñan en blanco y negro y otras en color. Ujú. Y, por ejemplo, el caso que por ahí uno dice, yo sueño, o una dice, estoy dormida, estoy soñando y a su vez vuelvo a soñar sobre ese mismo sueño. Es como que sí, hubiéramos tres veces soñáramos el mismo sueño. Claro. O que estoy dentro del sueño y dentro del sueño estoy durmiendo claro, y vuelvo a soñar. Me estoy dando cuenta que estoy soñando. Claro. Eso tiene que ver, y uno habla mucho de esto, y que es cuando uno está dormido frente a una situación. Ajá. El sueño lo que nos viene a traer es que uno en conciencia está dormido para comprender determinada situación. Uh-huh. Y que hay que despertarse para poder ver mejor y desde otro punto de vista una situación determinada. ¿Qué significa despertarse? Sí. Poder mirar la situación desde otro lugar, uh-huh, desde otro punto de vista y con otros conceptos, que a veces no son los meramente terrenales, claro, sino que poner un poquito de trascendencia, uh-huh, ¿no? Que la realidad es más amplia, que nosotros pertenecemos a una realidad que no solamente es individual, sino que es familiar, claro, que pertenecemos a algo más grande que solamente los miembros de la familia, lo que nosotros conocemos, uh-huh, sino que pertenecemos a algo más grande, como por ejemplo la vida, claro, que a todos nos atraviesa, ¿sí? Uh-huh. Que pertenecemos a algo más grande, y vuelvo a repetir este concepto, como la conciencia, claro, que es mucho más amplia que la conciencia meramente despierta y del presente, del cotidiano, que hay algo mucho más amplio del cual hay que levantar la cabeza y empezar a mirar. A veces estamos tan ensimismados en un problema y mirando un punto fijo, uh-huh, que nos olvidamos de levantar la cabeza y ver el cielo, por ejemplo, y tomar cuenta de las estrellas. Exacto. Sí. Entonces un poco el sueño nos trae eso, digamos, que nos tenemos que despertar. Uh-huh. Uh-huh. Por eso esto es como que estamos dormidos y a su vez nos damos... tomamos conciencia de esa situación, sí, pero a su vez estamos soñando, como que hay es como que también hay que darse, claro, cuenta que hay otro mundo, que no, uh-huh, es el del control racional. Exacto. Porque los occidentales somos muy de uh-huh, controlar con la razón. Exacto. Queremos controlar con la razón todo, nuestros uh-huh, pensamientos, nuestras acciones, los pensamientos y las acciones de otros. Sí, todo queremos todo. Y pensamos, o sea, siempre lo pensamos, no, sí, lo sentimos. Sí, eso es lo que nos pasa. Entonces, claro, acá hay que poner la dimensión del corazón, que uh-huh, tiene sus propias leyes, la dimensión del sentir, en donde está anclada el alma, y digo alma porque Jung hablaba de esto en el concepto correcto de lo que significaba psique. Claro. La psique es el alma. Es el alma. Uh-huh. Es decir, es la capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de poder darnos más cuenta de cosas que no están en la simple ámbito de los 5 sentidos, ver, oír, claro, sentir, tocar, sino que hay otros sentidos que son internos y poder darnos cuenta de algo mucho más profundo y mucho más trascendente. Por ejemplo, en la vida de una persona, cuando nos enfrentamos a la falta de un ser querido, uh-huh, a la muerte, nos enfrentamos a algo que nos trasciende, que no podemos controlar, que a veces no le podemos poner palabras, y que a veces el sueño trae símbolos, situaciones, uh-huh, encuentros o miradas que resuelven realmente una situación que no tiene que ver con la lógica. Claro, exactamente. ¿O qué pasa a veces cuando tenemos la pérdida de un ser querido? Hablemos, sí, de este tema que es el que más nos cuesta a todos, sí, ¿no? Porque por allí no lo dejamos de lado y no lo hablamos. Sí. Pero el más universal de los problemas. Exactamente. Sí, sí. Y pasa que en ese sueño, o estar soñando, viene la visita, sí, de uno de ellos o de la persona que no está físicamente presente, ¿sí? Uh-huh. Viene la visita y viene a darte un mensaje. A veces, sí, no hablan, a veces no hablan. Por, claro, eso a veces es una simple mirada, uh-huh, que todo lo resuelve. Claro. Sí, que es una mirada de mucho amor, uh-huh, de mucha entrega, a veces de perdón,
Claro. de pedir perdón, perdón. de haber entendido una determinada situación, y eso sana inmediatamente. Y eso se produce en los ámbitos internos. Claro, exacto. Y en los sueños es el punto, ¿no? Porque por allí nosotros necesitamos esa visita para poder abrir nuestra mente, o también decir, bueno, sí, estoy tranquila porque no estoy sola, Sí. o no estoy solo. Claro. Has dado en el clavo. Los sueños es la puerta que nos comunica, voy a decir algo entre comillas, al otro lado. Es decir, Sí, entre comillas, claro. Entre comillas, porque sí. está todo aquí, ¿no? Pero nos comunica a esa dimensión en donde, que vuelvo a repetir, es una dimensión subjetiva, es una dimensión álmica, es una dimensión de conciencia, en donde el cuerpo físico por ahí no lo necesitamos, porque claro. mientras el cuerpo físico está dormido, el interno hace el proceso, y con una simple mirada se resuelven muchas situaciones. A veces hablan, sí, a veces y nos dicen cosas muy contundentes, o decimos cosas que necesitábamos decir, claro. y también resolvemos situaciones, porque ¿qué pasa? Nosotros queremos, creo que es la historia de la humanidad, pero mucho más el occidental, resolver las situaciones desde el hemisferio izquierdo. Ajá. Y muchísimas cosas se resuelven con el hemisferio derecho. Hay una neuróloga que descubrió a través de su propia experiencia y de profundas investigaciones que el hemisferio derecho está conectado con la unidad del cosmos o la unidad de la vida, y que con esa conexión podemos comprender desde otro lugar cosas que desde la razón se nos hace imposible resolver. Es como mirar una determinada situación desde el llano o subidos arriba de la montaña. Claro. ¿No? O a una altura determinada que... Claro. Si ustedes se acuerdan de la película La Sociedad de los Poetas Muertos, que es una película bellísima, sí. Más allá de lo triste de su final, el profesor que le dice a los alumnos, para poder aprender lengua, literatura y esto del mundo de los poetas y de las poesías, tenemos que ver la vida de otro lugar, y los hace subir arriba del escritorio y ver el salón que todos los días ellos entraban, y era el salón más conocido del planeta, porque pasaban horas ahí adentro, pero sin embargo al subirse al escritorio vieron lo mismo desde otro lado y vieron otras cosas. Entonces, cuando digo, el sueño nos permite entrar en esa dimensión en donde nuestra visión se amplía y podemos ver lo mismo desde otro lugar y tener encuentros y resoluciones muy profundas. Claro, esto de que lo vemos de otro lugar, porque también el sueño nos permite, ¿no? Y nosotros creo que en nuestro inconsciente de alguna manera se toma esas formas de buscar otros lugares, otras miradas, y tratar de ver, a ver cuáles son esas resoluciones que a lo mejor físicamente, digamos, estando conscientemente, racionalmente, no lo hacemos. No lo podemos hacer. O no nos tomamos la libertad de hacerlo. Ni el tiempo tampoco, porque durante el día nos abrumamos y nos llenamos de tareas y de ruidos. Entonces el alma, este espacio interno, el único momento que tiene para resolver una situación o pasar el mensaje es cuando el cuerpo físico descansa y la mente racional baja los decibeles. Claro. Entonces ahí el alma aparece. Y ahí empiezan los sueños. Ahí aparecen los sueños. Y aparecen los sueños. La semana pasada uno de los oyentes nos preguntaba sobre de la existencia de los sueños premonitorios. Ah, sí, claro. Entonces ella quería saber qué significado tenía, porque ella, o sea, era como tenía sueños premonitorios, a veces muy buenos, otras veces muy malos. Entonces era como que estaba un poquito asustada de lo que le estaba pasando. Entonces ella decía, bueno, a ver, ¿cómo se puede ver, cómo se puede tratar? Bueno, primero vamos a ver qué son los sueños premonitorios, y después, bueno, desde la psicología, ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? ¿Cómo no? Sí, existen los sueños premonitorios y existen también los sueños de trascendencia. Primero vamos a hablar de los sueños premonitorios. Por lo poquito que vos me estás contando, que esta persona a través de la llamada, o lo que yo estoy entendiendo, sí, es que
estaba preocupada seguramente por estos sueños premonitorios de sucesos o hechos de otros. Sí. Quizás, Quizás, sí, me parece sí. que va por ahí, ¿cierto? No tanto de sí mismo, sino de otros. Lo voy a contestar en general porque sé que esto es una pregunta Que siempre y te situaciones hacen. sí que me Claro. la han hecho y que se da. Así que vamos a tratar de ampliar para contestar. Lo primero que hay que trabajar ahí es el miedo a la soledad. Bien. La preocupación de la persona a estar sola o a no poder estar sola. Entonces se exacerba la preocupación por el bienestar de los otros, los conocidos y en general el mundo. Aunque esas premoniciones sean certeras. Claro. Y después uno la ve en las noticias o viene el pariente y te cuenta, el conocido, sí, me pasó tal cosa. ¿Qué pasa con esto? Decíamos que el sueño es la capacidad de ver la misma cosa de otro lado. Cuando entramos en la dimensión del sueño, nos separamos del espacio-tiempo. Claro. Ya no estamos, Ya no en el estamos espacio, en espacio-tiempo. no estamos en la dimensión del Claro. espacio-tiempo racional, del reloj que marca las horas, ¿sí? Y de un aquí, un presente en tal día. Podría decirse que el sueño es un espacio cuántico. Claro. Y sabemos que desde lo cuántico no hay ni tiempo ni espacio, es un aquí y una hora, es un aquí y una hora permanente. Y por lo tanto, para aquellas personas que son más sensibles, pueden captar esa información. En el no tiempo. En el no tiempo, claro. Y estos sueños premonitorios que, bueno, vos decís, están relacionados con la soledad por lo que le está pasando, a su vez, a ver, para que ella también, o sea, no todo el mundo tiene esta capacidad, ¿no? De los sueños premonitorios, no todo el mundo lo tiene. No. Cuando pasa esto, a lo mejor te puede pasar una o dos veces, pero Sí, si es siempre, ya ahí está. la Sí, situación. entonces lo claro. que hay que trabajar es qué le pasa a esta persona o a estas personas con la soledad, que la conciencia se va hacia mirar qué pasa al otro en el bienestar o qué le pasa a un hecho social, ¿no? Más que qué me pasa a mí. Claro. ¿Cuáles son mis propósitos y mis objetivos individuales? Más que lo social. Más que lo social. Eso hay un tema. Aunque en la realidad se ve y se cumpla, y expliqué por qué, ¿no? Claro. Pero en el sueño tenemos esa capacidad de independizarnos del tiempo y del espacio. Y también puede ser también qué tipo de sueños premonitorios tenga. Esto también es un análisis que lo tenés que hacer mucho más profundo, Ahí tendría ¿no? que ver claro. que un oyente nos cuente un sueño y podríamos dar algunas pinceladas para trabajar sobre un ejemplo. Claro. Porque siempre el sueño está relacionado con la situación de vida de la persona. Por eso, a través de esta entrevista, por favor, no salgan corriendo a comprarse 3 o 4 diccionarios de los sueños, que si bien, como yo decía antes, hay símbolos que son mundiales, por decirlo claro. así, socialmente reconocibles, pero después eso pasarlo a algo muy estricto a la vida personal. Bueno, si soñé con los lentes, voy a tener mala suerte. No, la cosa no es tan lineal. Claro. Hay que ver ese símbolo, cómo encaja en la vida personal, para resolver. Claro, muchas veces se hablan en los sueños, ¿no? De las subir escaleras, bajar escaleras, ¿no? El significado que tiene de las metas. Las escaleras también es un símbolo que está en todos los libros sagrados del mundo, en las pagodas, en las pirámides. De hecho, una de las pirámides más famosas es la pirámide escalonada. Claro. Los zigurats, que son pirámides escalonadas de 7 escalones, en donde subían y bajaban los dioses de la antigua Babilonia. Es bíblico también, la escalera por donde suben y bajan los ángeles, ¿sí? Entonces, hay símbolos que son elementos que son universales, pero también eso hay que ver
qué significado, cuál es el mensaje para el soñante, claro, en lo particular. En lo particular, claro. Eso es la significación. Entonces, es todo un estudio de toda la situación por la claro, que está pasando. entonces, en vez de ir corriendo y comprarse un libro de interpretación de los sueños y para ver qué número juego a la quinela, que está bárbaro, si ganamos, genial, en realidad, para poder entender a este sentido que yo le estoy dando, que Jung le dio, que es un sentido ampliado del sueño, es comprarse un diccionario de símbolos. Claro. Ya ahí la cosa cambia. Y ahí la cosa cambia, porque ya ahí estoy viendo el símbolo desde un montón de lugares y muy seguramente van a encontrar la palabra clave que les resuelve o les aclara una situación. Claro. Otra de las preguntas dice: buenas noches, mi pregunta es, dice, cuando sueño todo es feo y complicado, dice, no puedo descifrar el sueño, lo que sí sé, dice, que es que algo malo está pasando con mi hijo, dice, siempre es así, cuando sueña, ¿no? Específicamente. Bueno, voy a retomar un poquitito la respuesta. Puede ser que este niño, este hijo, no sé la edad, esté pasando por una situación difícil, pero el soñante está realmente muy angustiado y muy preocupado. Esto es una obviedad, el sueño, sí. Pero entonces, ¿qué significa? Que él tiene que buscar las herramientas, no sé si es hombre o mujer el que está escribiendo, es una mujer. Esta persona, esta mujer tiene que buscar las herramientas para realmente poder ayudar de una manera armónica a su hijo. Claro. Él no está pudiendo encontrar las herramientas correctas para poder ayudar al hijo, más que el hijo está pasando por la situación, que puede ser una realidad también, pero realmente cuáles son las herramientas que esta persona tiene que apropiarse, para que poder. A veces no es una herramienta de lo físico, sino es una situación en la vida. A veces son situaciones de carencia, situaciones traumáticas, abandonos, familias que no se han podido armar de forma armónica como la persona hubiese deseado, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces es para tener en cuenta a nuestra oyente que nos hizo esa pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. ¿Cómo tenés el nombre? Sí, Gladys. Bueno, gracias, Gladys. Ahí está. Y sí, para seguir hablando entonces de los sueños y los símbolos, la simbología que hay en los sueños, ¿no? Porque muchas veces uno dice, a ver, cada uno tiene sueños diferentes, que podemos soñar hasta, no sé, con flores. Sí, claro. Con colores. Con colores. ¿Los colores tienen importancia en los sueños? Sí. Sí, muchísimo. Tienen una interpretación y tienen una importancia, inclusive cuando se escucha música, sonidos, canciones. Sí, y tiene la interpretación de primero la necesidad de que ese ser debe expresar más sus dones, sus capacidades, sus talentos y ponerlos en el mundo exterior. ¿Cuántas personas corremos nuestra vocación o nuestro deseo en la vida por las obligaciones materiales o familiares? Claro. Y desechamos la expresión, la vocación? Bueno, generalmente cuando se sueña con colores y con sonidos, hay un llamamiento del ser a usar ese don, esa capacidad, esa vocación, ponerla en acción en el mundo, en el mundo. Generalmente para servicio de otros, sí. Sí. Así que hay que estar muy atento a esto. Entonces, sí. Porque los sueños es como que te dan estos elementos. Indicadores. Son son como las miguitas de pan que nos indican la vuelta a la casa. A la casa, claro. ¿Cuál sería la casa? El origen, ese Jung, el sí mismo, nuestro centro de conciencia más elevado. Y Gabriela, las etapas del sueño, el de dormir, hay una etapa en que dormimos profundamente y decimos no soñé nada. Sí. Algo siempre hay en eso, ¿no? Sí, en realidad, y hay personas que te dicen, yo nunca me acuerdo de los sueños, claro, yo nunca sueño. Entonces, en realidad, la etapa REM,
que es biológica, existe siempre, está en todos los seres humanos. Todos los animales de sangre caliente soñamos. Sí o sí. Sí o sí, Bien. nos acordemos o no. El tema está en que en los seres humanos está la capacidad de esto mismo que estamos haciendo, de interpretar y de reflexionar, es decir, de volver el sentido hacia uno mismo y ver qué camino hacia dónde nos conduce, que solamente esto lo podemos hacer los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa cuando no nos acordamos? Es porque las barreras de defensa están muy altas. Hemos cerrado todas las puertas, cosas las ventanas. Hoy no quiero soñar, hoy no quiero o por saber. mucho tiempo no. Claro. No quiero enterarme de nada. No necesito, no quiero. Es una decisión. Sí. Está bien. No quiero enterarme, no quiero saber de este interno, de esta alma, de esta psique, como se dice. En latín, en griego, no quiero enterarme de esta dimensión interna, no quiero ocuparme de esto ahora. Y por lo tanto uno no se acuerda. Claro. Pero en realidad siempre soñamos. Lo que sucede es que no pasa eso a la conciencia despierta. Sí, porque muchas veces uno habla con las personas y dice, uy, yo anoche, o tuve distintos sueños, porque a veces en una misma noche tenemos varios sueños, no sé, 2, 3, 4 sueños. Sí, y también sucede que estabas soñando, te despertaste, te dio sed, sí. Fuiste a tomar agua, volviste y enganchaste el mismo sueño, y seguiste soñando el mismo sueño. Sí, entonces, ¿y eso? Y eso es porque nuestra conciencia interna nos está golpeando la puerta, nos está pateando la puerta, diciendo, bueno, acá hay algo que sí o sí debe ser escuchado. Claro. Sí o sí hay que ponerle atención, porque siempre Jung dice que los sueños nos traen cosas riquísimas, pero estos sueños que pueden llegar a ser premonitorios, que no se dan siempre ni todas las personas las tenemos, claro. Pero sí existen los sueños de trascendencia, los sueños de sentido, los sueños de dirección en la vida, que se dan más o menos a los 40, 45, 50, que es cuando tenemos que tomar decisiones en la vida porque las etapas de la vida cambiaron, porque somos otros, queremos otras cosas. Claro. Lo mismo que nos hacía feliz a los 20 no nos hacía feliz a los 40, porque si lo mismo que nos hace feliz a los 40, a los 20 nos hacía feliz a los 40, estamos en medio como en un problema, ¿no? Ciertas etapas no hemos aceptado vivir. Claro. Entonces, la dimensión interna dice, bueno, el proceso de evolución, el proceso de comprensión, el proceso de pensamiento sobre los temas trascendentales de la vida, hay que continuarlos. Claro. Y es lo que permanentemente nos dice, digamos, esto de los sueños. Los temas más importantes de la vida, que a todos, que son universales, las herencias, la trascendencia, es decir, qué voy a dejar en el mundo, claro. ¿Qué van a hacer mis hijos? ¿Qué hago por ellos? Y qué amor di, qué amor recibí, qué pongo en la balanza, si tener o hacer, o si puedo unir las dos cosas, o si primero soy, hago y después tengo. O sea, hay varias cosas. Esto que voy a hablar de los amores, qué amor doy, qué amor recibí, muchas veces pueden aparecer en los sueños parejas. Por supuesto. ¿Tiene significación eso? Sí, claro. Porque el hombre y la mujer, desde el punto de vista junguiano, Jung nos habla mucho del ánima y del animus, porque él permanentemente habló de que el ser humano debe completarse a sí mismo. No estoy hablando expresamente de las medias naranjas, yo tengo que encontrar mi media naranja. En todo caso, yo soy un entero que debe encontrar otro entero. Y funcionar desde una adultez. En todo caso, soy un hombre que debe encontrar lo femenino dentro de mí y que lo voy a encontrar reflejado en la mujer que viene hacia mí, o en la parte femenina, y en el hombre, en la mujer es al revés. Y entonces
Y esto se da, cuando hablo de ánima, yo creo que la grandeza que tuvo Jung es que habló de ánima y de animus, y no habló de hombre en lo biológico y mujer en lo biológico, en lo genital, claro, sino que se separó de eso uh-huh, y puso el concepto mucho más amplio y mucho más abarcativo y mucho más inclusivo. claro. Y esto me pareció un adelantado a su época. Eso es lo que te iba a decir, porque Sí. es hoy cosas que estamos discutiendo, Sí, ¿no? sí, y que ya es hora que todos aceptemos que todos formamos parte y que todos estamos aquí haciendo un trabajo. Todos somos muy parte del todo, Sí. ¿no? Es así. Sí. Entonces, esto de que soñamos así con expareja, Sí. que aparece, Es porque hay algo ahí. hay algo ahí. Uh-huh. Si aparece una pareja, bueno, si es del sexo contrario, siempre estoy hablando no de lo genital, recuerden, Sí. Está hablando de qué cosas de ese momento no reconocí, Uh-huh. qué cosas de ese momento o de esa persona yo no incorporé en mí. Voy a dar una clave, porque si no se parece muy. Les voy a proponer un ejercicio. Sí. Para quien sueñe con una expareja, bueno, a la mañana o a la madrugada, cuando se despiertan, sin que la pareja actual se ponga celoso, haga, por las dudas, claro, aclaramos. nombre de pila, por supuesto, Claro. porque es un trabajo interno, es un trabajo psicológico, Claro. de sanación, Uh-huh. poner las virtudes de esa pareja Bien. y ver si yo las pude construir en mí. Está como una especie de espejo, ¿no? Sería Sí, algo así. algo así. Bien. Si no las incluí en mí, bueno, ya es momento de incluirlas y de trabajar para que eso se realice. Claro. Por ejemplo, una persona me puede decir, bueno, pero esta pareja que yo soñé ha sido muy negativa en mi vida, porque puede suceder. Uh-huh. Pero seguramente hay algo de el coraje, la capacidad de hablar, o la capacidad de hacer negocios, o de convencer a otros, Uh-huh. que bueno, habría que ver cómo esta persona, el soñante, debe madurarlo e incluirlo, porque es una capacidad que está en sombra. Uh-huh. Está. Bueno, mirá cómo las cosas cómo se presentan, de qué manera, ¿no? Que no lo interpretaríamos de esa forma nosotros, uno. Claro, porque ya otra interpretación. Es otra interpretación. Claro. Y él le da otra interpretación. Inclusive, él dice que en el inconsciente no solamente están las cosas traumáticas, aquellas cosas que no queremos aceptar de nosotros, las vivencias negativas, de lo que no nos queremos acordar, Uh-huh. los traumas, sino todo aquello que no está maduro en nosotros, porque lo hemos relegado, porque lo hemos olvidado, porque lo hemos corrido por elección. ¿Cuánto me gusta tocar el violín? Pero no, esto no da dinero, o para esto no tengo tiempo, o esto en mi familia no es aceptado, Uh-huh. o en mi familia no hubo dinero para esto, y bueno, hubo que elegir, salir a trabajar. Entonces, claro, todo esto que es relajado también está en lo inconsciente. Todo esto que elegí no ser, no hacer, no llevar a la conciencia. Están los dones, las capacidades también ahí. Uh-huh. Entonces, hay momentos en donde uno debe encontrarse con esas ganas, con esa vocación, con esa fuerza, con ese talento que está ahí. Entonces, esperando. Hay que anotar, si se hay que sueña anotar con la cuaderno de sueños, claro, y cuaderno de sueños, claro, fundamental. Uh-huh. Porque uno habla que los sueños se presentan en series. Nunca es una interpretación única y unívoca. Claro. Siempre en series. Uh-huh. En series de 5, de 7, de 2, de 8, de 10 y a veces a través de muchos años. Uno vuelve a leer un sueño 20 años después y ¡ah! Y me quedo con la boca abierta y decir, claro. Pero mirá, acá estaba el tema. Tenemos una pregunta, vamos a escucharla. Habla Marta. Quisiera saber si después que termine de hablar la psicóloga, no podría hablar un momentito con ella. Gracias. Pero cómo no, sí.
Sí, va a ser todo un placer y un gusto. Sí, sí. Bueno, muy bien, ahí Marta también va a hablar directamente con Gabriela. Obviamente que nosotros tenemos programas y programas para seguir hablando. Sí, sí. Pero el tema, ¿no?, de la interpretación del sueño es algo fundamental porque tiene que ver con esas cosas que inconscientemente nosotros las vamos a ir manifestando. O a veces las soluciones, ¿no? Ciertos Las temas. soluciones. A veces uno se pasa y nos pasa a todos. A veces uno se acuesta con una preocupación y dice, bueno, a ver, espero resolverla. Mañana será otro día. Yo siempre digo, hay que resolverla. Sí, maravilloso lo que me estás planteando. Mira, y esto es algo que no muchas personas conocen. De hecho, yo me enteré hace pocos años. El descubrimiento de la aguja de coser, de las máquinas de coser. Sí. Cuando se descubre la máquina de coser, es decir, se intenta armarla, la persona, disculpen, no sé el apellido de quién fue el creador de la máquina de coser, y no tengo el celular acá para buscar el apellido. Así que si alguien lo sabe, por favor, que nos chifle, que nos cuente, que nos diga. Estaba muy preocupado porque ponía el agujerito de la aguja atrás, como las agujas de coser manuales de mano. Bien. Y no podía resolverlo y la máquina no cosía. Hasta que sueña que unos naturales, unos indígenas, lo achuzan con unas lanzas que tenían el agujero en la punta. Ya al revés. Claro. Al revés. Y se levanta y dice... Y ahí se dio cuenta que está la solución. ¿Por qué? Porque a través del empujar con la mente racional, con el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, que es un hemisferio que ve la unidad y la totalidad y no la parte, trae la solución de ese espacio que es no temporal y no espacial. Esto pasa, ¿no? Que muchas veces uno dice, bueno, como decía, nos acostamos con una preocupación, decimos, bueno, mañana se resolverá o buscaremos de alguna forma, ¿no? Y en el sueño está como esto, a lo mejor en alguna simbología, sin darnos cuenta, aparece la solución. Y a veces cuando no vemos esa solución, no la vemos, o sea, el sueño va a seguir, digamos, de alguna manera manifestándose en distintos momentos. Si hay un sueño repetitivo, que la persona dice, bueno, yo siempre sueño lo mismo y en la misma circunstancia y no encuentra solución, ya ahí hay que consultar a un profesional, a un especialista que sepa trabajar con interpretación de sueños, que se dedique a eso, especialmente, sí. Sabemos que podemos seguir hablando horas y horas. Sí, nuestra intención cuando hablábamos el otro día, mate en mano, era plantear el tema, traerlo, ver qué opina la audiencia, que nos cuenten algunos sueños, ¿sí? Que haya preguntas. Pero bueno, es un tema apasionante que me encantaría poder seguir hablando de esto y traer algunos ejemplos de sueños, trabajar algunos símbolos, algunos colores y trabajar con la audiencia, ¿no? A mí me encanta esto de que haya una ida y vuelta. Sí, porque siempre surgen cosas, ¿no? A veces que uno escucha algo en particular, dice, bueno, a ver, surgió una pregunta, como bueno, obviamente la semana pasada surgieron estas pequeñas preguntas que hoy se pudo responder y que cada uno, bueno, seguramente va a tener otra pregunta sobre esa misma, ¿no? Porque tiene que ver esto con, a veces uno pensar en soñar de una forma, o sea, a ver, uno sueña y dice, bueno, si me acuerdo de estos sueños. Yo la semana pasada le decía a los oyentes, vayan escribiendo los sueños. Sí. O las palabras, como vos decías, las imágenes, los lugares. A veces uno sueña con lugares, o se desespera en su propia casa. Sí, hay distintas. Voy a tomar esto último que dijiste porque hay sueños que son también universales. Por ejemplo, sueño que me caigo. Me caigo a un pozo, el tema de la altura. Sí. O el volar, sueño que vuelo. Bueno, hay sueños que tienen que ver con los miedos ancestrales, por ejemplo, las caídas, el fuego, o en este caso le voy a dar una connotación negativa, las arañas, las serpientes,
los alimañas, ¿no? Sí. Porque no siempre tienen connotación negativa, pueden tener connotación muy positiva, muy positiva. Pero son sueños universales que están siendo alimentados, sí, son alimentados por la experiencia humanidad, es decir, por la memoria de todos nuestros ancestros que están en nosotros y que viven en la conciencia colectiva. La conciencia colectiva tiene una memoria. Claro. Y que nosotros vivimos dentro de ella, es decir, la experiencia que han vivido nuestros ancestros, el miedo al encierro, por ejemplo, Claro. a la oscuridad. A la oscuridad. Y cuando se sueña, por ejemplo... Eso se transmite, esa memoria en la sangre, está en el ADN. Es así. Cuando soñamos también que nos ahogamos. Sí. ¿No? Que nos ahogamos. Bueno, el tema del agua en general tiene que ver con la madre, que puede ser biológica o simbólica, temas de madre, temas de maternidad, o la sociedad también, lo social. Lo social. Sí, porque la interpretación más cercana, que es cuando uno sueña con agua, tiene que ver con las emociones. Sí, está bien, pero en realidad esa sería la segunda interpretación. La primera interpretación es la madre, es el útero. Ajá. Y eso, o sea, porque estábamos en agua cuando estábamos... Claro, cuando estábamos siendo gestados. Estamos siendo gestados. Nosotros somos animales acuáticos. Estamos vamos a ir en agua. Aunque no la respirábamos, pero estábamos en agua. Y hablando, por ejemplo, de soñar, dice uno de los oyentes que estás hablando del tema de los animalitos también, dice, del caso, por ejemplo, bueno, araña, serpiente, que siempre la serpiente se asocia a la traición. Pero no siempre, depende en qué circunstancias, porque... habría que ver ahí cómo lo soñó, porque si soñó una víbora que ataca, sí, tiene que ver con las situaciones de poder, situaciones en donde el poder está en juego, poder que yo detento a otros o poder que detentan sobre mí. Por ejemplo, esto que nosotros llamamos la envidia significa lo que otro opina de mí, entonces es el poder que otro detenta sobre mí. Entonces, pero si es una víbora que pasa delante de nosotros, a veces es una víborita dorada, de algún color brillante. Eso ya tiene una connotación mucho más. Es otra cosa. Es otra cosa. Y ya significa necesidad de ampliar nuestra conciencia, de sabiduría, de leer más, de adquirir algún conocimiento, de pasar a otra etapa de la vida mucho más brillante, más sabios. Bueno, entonces que hemos madurado. Por eso digo, no todos los símbolos son negativos. Hay símbolos que tienen esta dualidad de ser negativos y positivos. Dependen de la circunstancia en que son soñados. Y soñar, por ejemplo, con los escorpiones, sí. O con los alacranes para nuestro paramédica. Necesidad de transformación, pero también tiene que ver la circunstancia y el color. Alacranes negros, seguramente esta persona está enfrentando una situación en donde va a sentir que se va a terminar un mundo y empieza otro. Pero generalmente el alacrán tiene que ver también con una gran experiencia de vida y muerte, una gran transformación que a la persona lo cambia para siempre, y siempre es para mejor, porque el escorpión es un animal sagrado para los antiguos. Pero siempre vuelvo a repetir, estos símbolos tienen que ver, se leen con la vida de la persona. ¿Qué está pasando la persona que necesita transformarse? Bueno, soñar con ratas. Ratas, ratones. Generalmente ratas, ratones, fobias, miedos. Miedos muy puntuales, miedos que atormentan a la persona. Bien. Y también tiene que ver con el dinero. Ser pobre como una rata. Claro. Así que también el miedo a la pobreza. El miedo a la pobreza. Sí. Nos dice uno de los oyentes, dice, mi amigo Luis me dice, porque escribe uno, en base, escribe un oyente. Son dos Uno oyentes. Dicta y el otro, bueno, un saludo para ellos. Dice,
que el invento de la máquina de coser fue Singer. Ah, Ahí está, claro, Singer, sí, era claro. re fácil, gracias, Singer. Dice, yo soy oyente de los primeros años, 19 años, dice, luego dejé un poco de escucharlos, pero ahora, dice, los vuelvo a escuchar y la verdad los felicito. Ah, pero Wow, muchísimas gracias. gracias. Bueno, entonces, soñar, la simbología es permanente en los sueños, eso lo sabemos, y a medida que vamos, avanzando en las edades también, vamos soñando. Yo me acuerdo que cuando lo charlamos con Gabriela, le conté de 2 sueños, hablábamos de los sueños premonitorios con Gabriela, de algo que me pasó de tiempo después, ¿no? Sí. Lo había soñado a los 18, 19 años. Pasó el tiempo y ya mucho más grande me doy cuenta cuando veo la situación de lo que había soñado. Entonces digo, a veces uno, sueña con esos sueños que dice, no pueden pasar porque es esta edad, ¿no? No le va a pasar a estas personas esto porque es esta edad, porque son jóvenes o porque todavía falta o porque todavía no lo pensé. Y cuando este sueño vuelve a la realidad, ahí uno se da cuenta, era un aviso de lo que te tenías que estar preparando también, Sí, ¿no? sí, por eso volvemos a esto. Cuando soñamos, nos independizamos del tiempo y del espacio. Claro. Nos Nos metemos en un tiempo en donde es mirar desde otro lado, desde más adelante o desde más arriba. Claro. Por eso soñamos y es como que tu futuro, O sea, te avisó, me avisó, o te contó. me contó. Pero claro. sos vos misma. Claro. Y bueno, la presencia de los seres queridos que no están en plano físico, como dijimos al principio, es importante escucharlos. Sí, muy importante. Y no asustarse. Y no asustarse, claro. No asustarse. Es no. importante escucharlos. Y también para aquellos que se nos presentan en el plano, digamos, físico en el que estamos ahora, también tenemos que escuchar o observar, digamos, ese sueño, ¿no? Porque por ahí tenemos a lo mejor una discusión en el sueño, ¿no? Sí. Una discusión, situaciones particulares que por ahí no entendemos, porque a lo mejor Sí, no porque a hubiéramos veces imaginado que... porque claro. a veces en el sueño podemos decir las cosas que en la realidad no decimos. Ujú. O podemos permitirnos sentir cosas que en la realidad la mandamos abajo la alfombra. Y decimos, no, esto no lo digo. Claro. Y en el sueño uno se permite decirlo, expresarse, claro. mostrar, vivir, Claro. o revivir. O revivir. O revivir. Lástima que todas estas cosas no se le pasa directamente a la otra persona. O sea, nosotros lo revivimos en el momento, nosotros como personas. Bueno, ¿hay alguna conexión en el sueño? Sí, estamos conectados, todos estamos conectados. Todos estamos Porque uno conectados. dice, uno puede tener esa libertad de decir las cosas en el sueño, pero hasta qué punto el tema, por supuesto, es que si uno siempre, si uno tiene el compromiso de trabajar a conciencia esta interpretación del sueño propio. Claro. Si uno se ocupa en buscar el significado y el sentido. Cuando uno encuentra el significado y el sentido, uno cambia y por lo tanto el entorno cambia. Bien. Aunque el otro racionalmente no se entere. Miren, esto es así, voy a poner un ejemplo, para los jugadores de ajedrez, pero lo que voy a decir es muy simple, así que creo que todos van a comprender. En un juego de ajedrez están las piezas puestas, acomodadas, quietas, a punto de empezar el juego. Sí. Yo muevo una sola pieza y ya el juego no es el mismo, aunque mi contrincante no haya movido ni una sola pieza. Yo moví una y ya el juego no sobre el tablero no es igual. Entonces esto es lo mismo. Claro. Cuando uno se ocupa responsablemente de la vida interna, el juego cambia. Y eso se siente y se transmite. Y a veces uno se sorprende porque recibe respuestas de otro que uno dice, wow, nunca pensé claro. que iba a suceder tal cosa o me iba a decir tal otra. La dimensión interna, la vida interior, es una gran responsabilidad. Ocuparnos de nuestros sueños, de las cosas que sentimos, de las cosas que nos pasan, aún de nuestras fantasías diurnas, es decir, de lo que soñamos cuando estamos despiertos, y anotarlos es una gran responsabilidad. Porque muchas veces en sueños diurnos se nos ocurren ideas maravillosas. Eso que no me estaba dando cuenta de lo que estaba pensando y sin embargo
se me ocurrió esto y se me prendió la lamparita, es tan importante, porque cuando uno no se está dando cuenta de que está pensando, se corrió el hemisferio racional y ahí entra a trabajar el hemisferio derecho y ahí ocurren cosas maravillosas. Einstein, las mejores ideas que tenía, y no es una vulgaridad lo que voy a decir, se les ocurría estando en el baño. En momentos en donde no estaba pensando justamente en las fórmulas matemáticas. ¿Sí? Y también al leer, también al leer determinados libros tenía una gran visualización, una gran capacidad de trabajar con las imágenes. Leía un libro y de física, inmediatamente se veía, se imaginaba, armaba la imagen en su cabeza. Tesla hacía lo mismo. Claro. Entonces, si nosotros nos ocupamos de las imágenes que traen nuestros sueños, ahí hay una gran sabiduría. Claro. Ahí es donde ahí está la clave. Ahí está la clave, claro. Y las respuestas a que nosotros necesitamos. Es decir, bueno, para que nos quedemos tranquilos, siempre vamos a estar soñando. Siempre. ¿Nos acordemos o no? Claro. Y a lo mejor no nos acordamos en el momento y pasan 3 o 4 meses y en alguna situación nos acordamos que eso habíamos soñado, señor. Y esa es la respuesta a lo que nosotros necesitamos. Sí. Y cuando estamos tan preocupados en esto, en aquello, bueno, el sueño va a permitir abrirte las puertas, ¿no? Para darte, digamos, ese camino que tenés que elegir. A mí me costó siempre mucho contabilidad y matemática. Se darán cuenta por qué, ¿no? Sí. Porque, bueno, no era mi área. Claro. Y entonces, no son los mejores rasgos. Claro, no. Entonces, yo recuerdo que mi profesora particular de matemática, una vez que terminábamos los ejercicios, me decía, bueno, ahora ponete el cuaderno debajo de la almohada. Pues sí. A la mañana te vas a acordar de todo y vas a comprender. Y ahí digamos que ahí empezaste a pensar desde otra, ¿no? Desde otro lugar y de otra dimensión. Claro. Así que un tip para hacer. Es algo para hacerlo y pensar, ¿no? Que tenemos esas imágenes, a lo mejor las personas que no están físicamente bien y nos dan, no sé, números, palabras, y que las tenemos que tener en cuenta. Así que cuando soñemos, prestemos atención a ese sueño. Es eso, sí, ¿no? Sí, y escribámoslo, porque más de 7 minutos en la conciencia no dura. Se desvanece. Porque enseguida las defensas del mundo racional, que todo lo quiere controlar, se pone, claro, sube o baja la persiana, pone llave y listo. Y ya no nos acordamos más. Así que Entonces está bueno tener el cuaderno de sueños, la bitácora ahí al lado, y que no sea cualquier papel, porque nuestros sueños son muy importantes. Busquemos un cuadernito es un cuaderno lindo, especial, que es nuestro cuaderno de sueños, nuestro cuaderno de nuestra dimensión interior, que para resolver nuestro camino en la vida. Bien. Hoy hicimos algo en general, hicimos algunas preguntas. Ustedes, obviamente, esto va a quedar abierto para los próximos programas, así que vayan pensando. A lo mejor por allá algunos sueños que van a ir surgiendo y que le van a prestar atención, vayan anotando. Lo vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando también de otros temas relacionados también a todo lo que es simbolismo, arquetipos. Bueno, hay tantas cosas, ¿no? Pero hoy queríamos enfocar un poquito aquello que habíamos dejado pendiente. Gabriela, vos también tenés tu espacio, estás trabajando con muchísimos talleres. Bueno, contanos un poquito para aquellos oyentes que, bueno, quieran también sumarse a esta propuesta desde la óptica que vos les das, ¿no? Sí, mi espacio se llama Arte y Alma, está en Peatonal Córdoba, 844, local 22. Y bueno, en mi espacio lo que intento es trabajar desde el arte, porque la imagen es muy poderosa y el color. Trabajar desde el arte, desde la expresión artística. No es necesario saber ni dibujar ni pintar, porque vamos trabajando desde lo que surge del corazón, y para sanarnos, para encontrarnos. También todos los viernes a las 18 horas estamos haciendo unas lecturas sobre la obra junguiana. Estamos abordando el secreto de la flor de oro, en donde Jung habla del I Ching. Qué lindo tema, Es apasionante y hermoso, y cómo
El I Ching nos aclara sobre el inconsciente colectivo y de la unión entre Oriente y Occidente. Están todos invitados, el arancel es bajísimo como para que todos puedan ir abordando la lectura, una lectura comprensiva y fundamentalmente cómo esta lectura se aplica a la vida cotidiana. Es decir, bien, no es tanto teórico, sino bien práctico. Después, los miércoles cada 15 días y los sábados a la mañana estamos leyendo sabiduría antigua, sabiduría de los pueblos, diríamos los mitos antiguos, cómo estos mitos resolvían situaciones cotidianas, pero también estos mitos están vivos hoy, hoy aquí en el presente, y que con todos estos temas que estamos hablando están más vivos que nunca y nos llevan a nuestro centro, nos llevan a nuestro eje, nos llevan a encontrarnos a nosotros mismos. Y después están las consultas personales individuales, y una vez al mes o cada 20 días están las constelaciones familiares con orientación junguiana, que vos muy amablemente, yo sé que siempre subís los flyers que te envío, y para consulta pueden pasar por el espacio Peatonal Córdoba 844 local 22 o el teléfono 3462 678482 o escribirme al Facebook Gabriela Milatich, Arte y Alma. Repetimos el teléfono, Gabriela. 3462 678482. Ya. Bueno, Gabriela, obviamente nosotros podemos seguir hablando durante toda la noche, pero te damos también espacio para que los oyentes puedan comunicarse. La línea directa para hablar con ella es el 530-1190, sobre todo la señora que quería hablar con vos. Sí, cómo no. 530-1190, 0341-530-1190. Ya pueden llamar, así pueden charlar con ella. Y vamos a seguir en los próximos fines de semana, en los próximos programas, hablando ya específicamente de temas, aparte, bueno, hay un montón de material también para desarrollar que tiene que ver con personajes históricos, ¿no? Que cada uno de ellos también está personajes históricos, pintores, artistas, que bueno, a través de sus sueños tenían una guía fantástica. Y también algunos símbolos, porque hoy planteamos, hablamos nada más, pero está bueno poder trabajarlo en lo más profundo. Bueno, ¿te quedas un ratito, me Gabriela? quedo un ratito. Están sonando los teléfonos. Sí, cómo no. Bueno, gracias, Gabriela, y bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Bueno, un abrazo para todos y bueno, feliz sábado, domingo a la madrugada. Bueno, gracias. Gracias, Graciela. 530-1190, 0341, van a poder charlar con ella, hacer las preguntas y sumarse también a todos los talleres y las propuestas que tiene Gabriela.